Hola amigos, miren qué bonito este granny, hermoso, hermoso para hacer una manta. A mí me gustó para una manta, pero obviamente que si quieren hacer un suéter así gordito pero un poco calado, es un granny precioso, tiene un poco de relieve, lo podemos combinar en varios colores. Y obviamente esto está tejido con lana, pero se puede hacer con hilo de algodón, con hilo macramé, que queda muy lindo y muy fino si queremos hacer algo caladito para el verano. Porque este granny se presta para invierno y para verano. Así que si lo quieren hacer con algún hilo finito, esto va a quedar súper, súper delicado. ¿Qué les parece? Empezamos nuestra sección de técnicas. Hoy con este granny, miren que vamos a usar. Elegí tonos pasteles, ¿lo pueden creer? Yo que estoy con mis colores siempre a full, en esta ocasión estos pasteles, porque ¿saben qué me imaginé? Me imaginé una manta para una criatura. Miren qué lindo que es. Hermoso. Bueno, entonces lo voy a dejar por aquí y acá tengo estos tres colores que elegí en esta ocasión. A ver si lo puedo parar. Bueno, lo dejo por ahí. Después lo voy a desprender de la plaquita. Elegí mis lanitas porque ya las estaba extrañando. Vieron que últimamente tejí con lanas un poquito más gruesas. Bueno, vuelvo a mis lanitas finitas como para tejer prendas de bebé. Acá tengo unos bollitos pequeños, pero para hacer esta muestra está perfecto. Elegí este lila, este rosa, muy suavecito, y este amarillito. Entonces, vamos a empezar esta muestra con esta lanita un poquito gruesa. Acá tengo una aguja número 4 de aluminio, puede ser 3,5, puede ser un 3 también. Y obviamente que si lo tejen con algún hilo de algodón más finito, tienen que ser agujas más finitas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así. El centro, este centro, vamos a repetir estas dos hileras con el mismo color. En mi caso, ustedes en el momento que lo quieran tejer, si quieren hacer el centro con un color, esta segunda hilera con otro color, aquí yo tengo un celeste y terminamos con un verde agua. Yo usé 3 colores, pero lo pueden ir combinando o lo hacen de un solo color o algún cuadro por color o algún granny por color también puede ser. Bueno, ustedes van a ver cómo lo quieren emplear. La verdad que vale la pena, es muy, muy bonito. Entonces, vamos a hacer un anillito mágico y levantamos en este anillito, ahí lo preparo, levanto 3 cadenitas, vamos a tejer varetas. Entonces, esta primera vareta voy a tomar una lazada, voy a tejer 3 varetas y las voy a cerrar juntas. Entonces, tejo mi segunda varetita dentro del anillo y la mantengo sobre la aguja, ¿ven? Ahí. Voy por la otra y aquí tengo la tercera. Una vez que tengo las 3, las cierro, ajusto con una cadenita ahí y voy a separar con 3 cadenas. Otra vez, vuelvo a repetir esta motita. Ahí. Una, la sostengo en la aguja, 2 y 3. Ahí están las 3 en la agujita. Ahora tomamos hebra, cerramos, ajustamos y otra vez volvemos a separar con un puente de 3 cadenas. Así me voy a quedar tejiendo 2 motitas más o punto almendra, como muchas veces lo hemos hecho, para completar toda la hilera. Me quedo tejiendo 2 más que son exactamente igual para cerrar la hilerita. Tejo el último puente de 3 cadenitas y lo voy a cerrar en la primer mota, aquí, con un puntito deslizado. Acá voy a tirar un poquito y les muestro. Vamos a cerrar este anillito, ven, acá todavía está abierto, entonces tiramos de esta colita que teníamos en el anillito o el nudo mágico, ahí. Recuerden que esto hay que enhebrar, hacer un nudito para que este centro no se vaya a abrir en ningún momento y luego escondemos el resto de la hebra. Bueno, acá es el momento en que si ustedes quieren cambiar de color, ya cortan, hacen un nudito y cortan con este color
e inician con uno nuevo. En esta segunda hilera yo voy a continuar con este amarillito. Entonces voy a hacer una cadenita y en el mismo espacio tejo un punto bajo. Ahí. Voy a levantar 3 cadenitas. Tomo la lazada y dentro de este arco voy a volver a hacer estas 2 motitas, miren. Tejo 1, 2 y 3 varetas, las cierro, ajusto con una cadenita, separo con 3 cadenas y dentro de este mismo arco vuelvo a repetir este punto. Ahí. Así vamos a hacer en cada uno de los arcos que hicimos en esta hilera anterior. Este movimiento, estaba acomodando mi hebra. Ahí. Tengo las 3 varetas sobre la aguja, cierro, ajusto, voy a bajar con una cadenita, con 3 cadenitas, me quedé trabada, me trabé, y a la mota, sobre la mota vamos a tejer el punto bajo, como cuando iniciamos. Iniciamos con un puntito bajo, levanté este puentecito de 3 cadenas, hice las 2 motas dentro del arco, las separé con 3 cadenas y aquí al terminar vuelvo a bajar hasta la mota de la hilera anterior con el punto bajo. Otra vez vuelvo a repetir todo este movimiento aquí en este arco y en este otro, ¿sí? Y ahí sí voy a terminar con este color una vez que dé toda la vuelta de esta hilera y entonces sí voy a cambiar de color. Ahí. Cierro, recuerden que viene el arquito de 3 cadenas y otra vez la mota en el mismo espacio. Es muy fácil y recuerden, para mantas, para almohadones, miren qué bonito que ya va quedando. Me voy a quedar a terminar toda esta hilera y termino aquí abajo con un punto deslizado. Tengo que bajar, como subimos con esta cadenita, cuando llegue aquí tengo que bajar y acá termino y corto la hebra, ¿sí? Me quedo tejiendo. Bueno, acá yo ya tengo mi rosadito claro para comenzar con este nuevo color. Miren, terminé aquí con el puente de 3 cadenas y le hice un nudito, un punto deslizado y un nudito. Corté la hebra. Queda para luego esconder cuando termine el trabajo. Ahora lo giro un poquito y me voy a ir dentro de este arco donde tenemos las 2 motas. Ahí vamos a trabajar. Y vamos a hacer así. Acá, en este arquito anterior, ahí, voy a sujetar con un punto, si me deja la hebra, se me enredó con todo. Con un puntito bajo, ahí. Recuerden de dejar una colita como para luego hacer nudo por aquí atrás y esconder. Siempre van a esconder cada color, cada hebrita donde le corresponda a su color, porque si no, se notan. Entonces, hice mi puntito ahí, un punto bajo, acá hice una cadenita, así que voy a tejer el punto bajo otra vez, ahí, punto bajo, 3 cadenas, ahí, y ahora dentro del puente, miren, voy a tejer 6 varetas, así, varetitas, y las vamos cerrando de a una, acá ya no hacemos mota, simplemente tejemos 6 varetas. Tengo 5 y una más 6. 3 cadenitas al aire, que es un puentecito, para llegar hasta aquí. Sujeto en este costadito ahí de esa cadenita con un punto bajo. Ahora, vamos a hacer así. Un puente de 3 cadenas y salto a este otro arquito que tengo ahí. Sujeto nuevamente con un punto bajo. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Ahora vamos a hacer este mismo movimiento aquí, en esta esquina. Levanto con 3 cadenas, una vez más. Y recuerden, aquí dentro de estas 2 motitas, en este arco, van 6 varetas.
porque es distinto. Las esquinas se hacen de una manera y los laterales de otra. Pero miren qué rápido, es muy rápido de hacer este granny, es muy delicado, muy bonito. Y bueno, yo me imaginé, obviamente que va para un montón de trabajos, me imaginé para una mantita, qué lindo quedaría para bebé. Bueno, acá hice las 3 cadenitas y otra vez punto bajo, 3 cadenas y punto bajo. Así me voy a quedar a terminar esta vueltita. De la misma forma que hicimos aquí, vamos a hacer en estos dos. Recuerden, acá va a terminar con un arco como hicimos ahí. Y cortamos la hebra porque cambio nuevamente de color. Pero me quedo tejiendo y luego se los muestro. Acá cerré con un nudito. Estas hebritas por ahora se ven flojitas, pero luego cuando las enhebramos, hacemos nudito y llevamos, por ejemplo, este rosado va a venir por aquí adentro y lo vamos a esconder por el rosado. El amarillito, en mi caso, ¿no?, que estoy usando estos colores, lo vamos a llevar y lo vamos a esconder por dentro, cada uno en su color. Bueno, esto queda ahí para el final. Ahora voy a traer, incorporo el lila, es un color muy bonito, y vamos a empezar nuevamente en una de las esquinas. Voy a tomar de aquí, nuevamente de este arco, un punto bajo, como hicimos en la hilera anterior. Hago una cadenita y mi puntito bajo, ahí. Levanto 3 cadenas, esta queda luego para esconder, y ahora vamos a hacer así. Tomo la lazada y voy a agarrar 3 de estas 6, solo 3 en relieve, o sea que la voy a tomar por detrás, miren. La abrazo, ahí, y tejo otra vareta. Esta vez las varetas son en relieve tomadas por detrás. Nuevamente, tomo una lazada, vengo por detrás, abrazo la segunda vareta, tejo y una más. Ahí, y tejo. Tejí 3 varetas en relieve y esta que se eleva, es el arquito. Voy a separar con 3 cadenitas y vuelvo a repetir este movimiento. Abrazo la primera, abrazo la segunda y la tejo, y la tercera. Ahí. Ahora vuelvo a bajar con 3 cadenitas. Ahí. Obviamente, como siempre lo explico, yo tejo con hebra doble, pero ustedes pueden tejer con una hebra común, una semigorda o más finita, o una sola de estas hebras si quieren hacer el mismo granny para esas noches cálidas, que no necesitemos tanto abrigo, se pueden hacer con una hebra sola y queda fantástico. Bueno, hice las 3 cadenitas, vuelvo aquí a este arco y tejo un punto bajo. Ahora, miren qué vamos a hacer. Vamos a tejer varetas dentro de este arco. Entonces, voy a tejer 3 varetas y las voy cerrando, no se cierran todas juntas. Ahí. 3 cadenitas al aire y otra vez 3 varetas en el mismo espacio. Ahí. Tengo las 6 separadas por un arquito. Me voy aquí al arco que me lleva a la esquina y otra vez tejo aquí un punto bajo. Ahora vamos a repetir este movimiento en esta esquina. Recuerden, 3 cadenitas al aire y tomo primero 3 varetas en relieve por detrás. Luego tengo que separar con un puentecito de 3 cadenas. Ahí. Y termino de formar esta esquina tomando estas 3 restantes. Ahí. ¿Ven? Entonces me queda este relieve precioso, muy bonito. Y tiene una forma muy particular este granny que me encanta. Bueno,
Me voy a detener porque les quiero explicar algo. Acá tenemos que repetir lo mismo. Pero ¿qué pasa? Yo les quiero mostrar cómo vamos a unir. Tenemos que unir en estos 3 puntos el próximo granny. O sea, esto iría así, unido, ¿ven? Cada uno ahí con esos piquitos, pero ahora se los voy a mostrar. Entonces, yo me voy a quedar tejiendo hasta llegar a esta esquina y hacer solo la mitad, porque ahí es donde vamos a empezar a unir con este lateral y luego se termina, ¿sí? Me quedo tejiendo un poquito más hasta llegar a la esquina. Recuerden que acá van estas 6 que las separamos con un arquito aquí, ¿sí? Me quedo tejiendo esto. Miren hasta dónde completé. Terminé con estas 6, hice solo la mitad de la esquina. Acá vienen las 3 cadenas, pero en este caso vamos a hacer una sola. Voy a tomar el otro granny y pongo la parte de atrás con la parte de atrás del que estoy tejiendo y los enfrento así. Y así me voy a quedar uniendo este. Ahí voy a tejer, paso por el arquito, tejo un punto bajo, que sería mi segunda cadena de este puente. Una cadena más y regreso al granny que estoy tejiendo porque tengo que terminar esta parte de aquí. Esta es una de las maneras de unir. Yo sé que hemos unido muchas veces grannies y los invito que sigan en esta sección de técnicas que estamos hoy, pero también hemos unido mantas, hemos unido otros grannies, así que es como para recordar para quien nunca había visto cómo unir un granny con otro. Este es especial porque es un granny muy bonito, muy particular, entonces vamos a mostrar cómo hacemos. Acá recuerden, terminé, miren, lo voy a abrir un poquito y terminé la primera esquina. Ahora tengo que llegar a hacer la mitad de estos grupitos de este lado para poder unir con el puente de cadenas. Entonces aquí yo tengo que seguir tejiendo, pero ya tengo las 2 piezas en mi mano porque tenemos que seguir uniendo. Acá voy a bajar con las 3 cadenitas hasta el puente, así como veníamos tejiendo, igual. Y ahora me tocaría hacer en total son 6 varetas, pero voy a hacer solo la mitad, o sea que tejo las 3 que vienen aquí. Uy, justo esta lana tenía un nudito. Bueno, está bueno para que vean también cuando tenemos algún nudito. En este caso yo les dejo colitas. Hay varias formas de hacer nuditos cuando una lana tiene una unión. A mí me gusta dejarle estas colitas más bien largas porque ahí cuando yo teja la vareta, ahí tejo una, acá van 3. Esta hebrita del nudito la voy a dejar ahí y tejo envolviéndola, miren. Eso está bueno porque muchas veces nos pasa que tenemos nuditos. Ahí tejí las 3. Esta luego la podemos seguir llevando ahora que tengo que completar con el resto. Y luego se corta lo que sobra, porque era el nudito de la lana. Entonces, acá tejí la mitad del grupo, otra vez, tejo una cadenita, busco el granny, lo enfrento nuevamente, paso por aquí, tejo un punto bajo y otra vez la cadenita para regresar. Entonces, tiro un poquito y les vuelvo a mostrar. Miren cómo lo vamos uniendo, ¿ven? Queda como caladito, pero queda bien, queda muy bonito. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Completar esta parte del granny. Entonces, vuelvo a tejer. De paso, escondo esa hebrita del nudito que tenía la lana. Vuelvo a tejer las 3 varetas. Porque todos los laterales se hacen de la misma forma. Tejí las 3 varetas, me voy al arco. Recuerden que tenemos que hacer un punto bajo, levanto las 3 cadenas y tejo las primeras 3 en relieve. 1, 2, 3. Acá viene el puente de cadenitas, pero voy a hacer una sola porque tengo que unir esta otra esquina. Ahí. Acá ya terminamos con uno de los lados de la unión. Cadenita. Y termino de hacer este granny, por lo menos aquí en la esquina,
que es lo que nos falta. Ahí. Y la tercera vareta en relieve. Bajo con las 3 cadenitas. Termino de hacer el granny. Hacemos el mismo movimiento que hicimos en los otros laterales. Acá venían 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas. Recuerden que todas esas colitas que vamos dejando, luego hay que enhebrarlas y esconderlas por detrás. Acá terminamos todo el granny. Y acá, en este punto que de inicio que era un puntito bajo, bueno, ahí voy a pinchar y con un puntito deslizado ya cierro mi hilera. Ahí. Voy a hacer un nudito. Corto. Tiro y ajusto. Y nos van a quedar los grannies así. Bueno, estos hay que ahora colocarlos en una placa, como hacemos siempre. Como le llaman hoy en día, bloquearlos. Yo nunca lo llamaba así porque, bueno, mi abuela me enseñó de otra manera. Era estirarlos para nosotras. ¿Ven? Miren qué bonito. Esta es la unión que le vamos a hacer. Queda una unión caladita, pero si ustedes quieren que esto quede por ahí un poquito más cerrado, a mí me gusta porque como el granny es calado, está bueno que quede así. Ustedes en estas uniones, por ejemplo, en este arco de cadena se puede unir ahí también con un puntito bajo y acá también. Entonces queda un poquito más cerrado, pero a mí me gusta como quedó así. Queda hermoso. Lo voy a poner sobre la placa que está más oscura. Ven que saco mis alfileres. Así lo pueden ver mejor, miren. Ahí. Esto luego se humedece, obviamente. Lo ponemos, pero una vez que unimos todos los grannies. Miren qué bonito que queda. Quedan esconder todas estas colitas que quedan por detrás. Recuerden que el próximo granny lo van a unir primero en un lado. Siempre acá se van a unir 4, porque acá irían 2 más. Si vamos a hacer un cuadrado. O lo pueden unir por tiras. Forman todas tiras largas con grannies. Luego van uniendo a medida que van haciendo la próxima. Hay muchas maneras, por eso los invitaba a que entren a nuestra sección de técnicas, que hemos unido más grannies. Todos se unen por lo general de la misma forma. Algunos tienen un puntito más, un puntito menos, pero siempre es el mismo movimiento. Miren qué bonito esto para aprovechar y hacer un montón de proyectos. Bueno, espero que les guste. Les dejo un besito. Chao, gracias.